tal, amados hermanos? Dios les bendiga y bienvenidos a otra clase en este canal profético de YouTube. Y también saludamos a los hermanos que se conectan a través de la escuela profética también. Y vamos a continuar con el curso profético intermedio avanzado en el que nos quedamos a fines de año, del año pasado. Y luego, bueno, ustedes saben que estuvimos como 3 meses en misiones y hasta retornar recién podemos continuar. Y de paso que también hemos dado tiempo a las personas que nos han pedido ingresar en este año a la escuela y han tenido que revisar también todo lo que hemos estado haciendo durante ya un año. Así que después de un año estamos retomando otra vez, ¿no? Ya en la segunda parte, en estos 5 meses que hemos estado desconectados del curso profético intermedio avanzado. Así que nos quedamos en la lección 3, en el tema 9, donde hablamos sobre los conceptos erróneos que la gente tiene de los profetas. Ahora vamos a tocar el tema 10, donde hablamos de los tipos de profetas en la Biblia. Así que le damos las gracias al Espíritu Santo, que es el que siempre nos enseña, nos guía a través de la palabra de Dios, y podemos compartir estas enseñanzas con todo el pueblo de Dios, y esperamos que sea de edificación y bendición para sus vidas también. Así que vamos a empezar. La verdad es que la gente ha clasificado de muchas maneras los tipos de profetas. Y puede ser históricamente, puede ser según el llamamiento, de que si son menores, mayores, y de varios tipos. Yo lo que voy a hacer es hacer la clasificación de los tipos de profetas conforme el Espíritu Santo me guió y me dijo que primero tenía que hablar de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el profeta de los profetas. Aparte de que en Jesús, nuestro Señor, fluyeron los 5 ministerios. Así que por medio de Él es que recibimos el ministerio del profeta, los que fuimos llamados a ser profetas. Entonces tenemos que empezar, que Él es el origen de todo, Él es el comienzo, el fin, el alfa y el omega, así que Él es el primero. Y Él es el único gran profeta. El resto somos solo meros instrumentos del Señor, y el Señor nos va a usar en el tiempo adecuado y de la manera que Él quiera, porque cada profeta tiene su propia personalidad, como ya lo veremos más adelante. Así que vamos a ver que más de 300 profecías fueron cumplidas en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, las profecías que Él daba fueron cumplidas. Entonces, vamos a analizar 2 cosas que el Señor Jesús habló. Él hizo 2 confesiones importantes sobre los profetas. Eso es lo que vamos a citar ahora. Y está en la primera en Mateo 11:11, donde decía: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Y por qué el Señor decía esto? Si analizamos bien, el profeta Juan el Bautista anunciaba un mensaje muy claro de arrepentimiento, ¿no? Él era de los radicales. O se arrepienten o les cae el juicio. Pero él tuvo un ministerio muy especial como profeta, y a él se le había encargado que él anunciara y preparara el camino del Señor. Es por eso que él dice que no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. No porque él hiciera más milagros que los anteriores o haya tenido pues esas señales, prodigios que de repente caracterizaron a los anteriores del Antiguo Testamento. Pero él tenía una misión especial, y eso era llevar a la gente al arrepentimiento, porque él empezó a anunciar el reino de los cielos. Él empezó a anunciar. Los demás lo vieron de lejos, pero él anunciaba porque sabía que ya llegaba. El reino de los cielos se instala cuando nuestro Señor Jesucristo llega a la tierra.
Entonces ahí él decía, ¿no? El reino de los cielos ha llegado, ya está aquí. Entonces por eso es que él decía eso. Luego en Lucas 13:33 hasta el 34 dice, sin embargo es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esa también es otra verdad profética, se puede decir así, de algo que siempre ocurre con los profetas, que no hay profeta en su tierra. Y es verdad, lamentablemente se cumple este principio porque en tu misma tierra te quieren matar. Entonces, a donde Dios te envíe, pues vas a tener que ir a otros lugares, ¿no? Por eso es que tienes que salir y ir hacia donde el Señor te dirija y conectarte con los que el Señor dice que te tienes que conectar. Entonces, a veces los profetas van a sufrir riesgos terribles de persecución, de muerte, de situaciones muy peligrosas. Así que no es fácil ser profeta, pero el profeta sabe quién es el que está con él, quién es el que lo envía, quién es lo que lo respalda. Así que eso fue lo que el Señor Jesús habló. Entonces, eso es lo más importante que podemos recordar porque, bueno, ya luego pueden leer la vida, cuando lean la vida de nuestro Señor Jesucristo, el testimonio de todo lo que Él dijo se cumplió. Todas las palabras que Él dijo, no quedó ninguna sin cumplirse. Y algunas ya estamos viendo el cumplimiento también, ¿no? Ya estamos viendo el cumplimiento de aún más. Luego vamos a ver en el segundo tipo de profeta, vamos a ver obviamente ya los más antiguos, los profetas del Antiguo Testamento. Y vamos a ver que en aquel tiempo, ¿no? en el tiempo antiguo, ¿no? Antes de Cristo es todo esto, que Dios hablaba con ellos y los enviaba con mensajes específicos para el pueblo. Por eso que él decía que sin profecía el pueblo se desviaba. Y el pueblo de Israel era un pueblo que tenía muy dura cerviz, era un pueblo muy rebelde. Y por eso que él usaba a sus profetas, bueno, de esta manera, con esas características que les había dado, ¿no? Entonces, algunos de ellos recibieron esos mensajes a través de visitaciones, de sueños, de visiones, por lo cual también algunos de ellos se les conocía como videntes. Vamos a ver el ejemplo del profeta Samuel, que fue uno de los primeros profetas que se levantó en Israel en un nivel de gobierno, porque sabemos que anteriormente solamente el Señor tenía relación con los patriarcas y algunos de ellos también fueron profetas, como el caso de Abraham, que fue un tipo de profeta que estaba escogido para ser el padre de la fe, por eso que su vida fue un testimonio de fe. Pero el profeta Samuel fue el primer profeta en gobierno, en autoridad de gobierno. Entonces en 1 Samuel 9:15 vamos a leer donde dice: un día antes de la llegada de Saúl, Jehová había hecho a Samuel esta revelación. Y le dijo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti a un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel, y él salvará a mi pueblo de manos de los filisteos. Porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí. Vemos aquí cómo Dios le da una revelación al profeta Samuel. Y es por eso que decimos que si bien toda la gente profética tiene que profetizar porque ya tiene el Espíritu Santo y porque la palabra está fluyendo en ellos, todos pueden profetizar, pero no todos los que profetizan son profetas, porque un profeta recibe revelación de lo alto de este tipo. ¿Se dan cuenta? Entonces, él no solamente recibe una profecía, él recibe revelación, y eso es lo que dice acá. Jehová había hecho a Samuel esta revelación, y en la revelación van a venir direcciones, estrategias, van a venir cosas que van a pasar, acontecimientos futuros. La persona va a poder escuchar claramente de parte de Dios un mensaje de revelación
o va a tener a través de un sueño una revelación, o en una visión Dios le va a dar la revelación de lo que va a venir, de lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces, un profeta recibe pasado, presente y futuro. Es así. Es ¿cómo se dice? Es la habilidad, es la capacidad, es el diseño de parte de Dios para recibir las revelaciones conforme va caminando más en la presencia de Dios. Luego también el profeta Ezequiel fue otro de los videntes y otro de los profetas que recibió revelaciones a través de visión, y se le podía llamar vidente. En esos tenemos a Daniel, tenemos al profeta Isaías, tenemos a Ezequiel. Y en Ezequiel 2:8, cuando habla de las visiones, ¿no? Dios le muestra esas visiones. Le dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Otra de las características de los profetas del Antiguo Testamento, como el otro día escuchaba en una prédica, decía: la diferencia de los profetas de antes y los profetas de hoy es que antes tú tenías no solo que dar un mensaje, tú tenías que vivir el mensaje. Por eso que Ezequiel le hace comer excremento. Por eso que a Oseas le hizo casar con una prostituta. Y por eso es que a Isaías le hace ver, ¿no?, su desnudez, su inmundicia, la inmundicia de labios. Y así a muchos profetas, ¿no? Jeremías es obligado a llevar un yugo en la espalda para que viva la palabra. Entonces, antiguamente se tenía que hacer de esa manera, eran a través de actos proféticos y a través de vivencias tan reales que simplemente los profetas vivían el mensaje, tenían que vivirlo para dar testimonio, y con sus vidas dieron un testimonio, y ese testimonio fue que algunos, obviamente, fueron más que nada profetas orales. Entonces vamos a ver que algunos profetas, ¿por qué los consideran profetas mayores y profetas menores? No es porque algunos han sido más que otros, no, todos han tenido el mismo rango de profetas. La diferencia es que algunos dejaron más testimonio de lo que Dios les habló. Entonces ellos escribieron. Entonces por eso es que algunos los van a clasificar en profetas orales y profetas literarios, como fue el caso de Isaías. Isaías encontraron rollos que él había escrito. ¿Se dan cuenta? Entonces algunos escribieron o tuvieron un escriba que escribió, como el caso de Jeremías, ¿no? Donde vimos cómo Baruch escribía lo que él hablaba de parte de Dios. Entonces algunos tuvieron la ayuda de algún escriba para dejar testimonio. Y por eso que han encontrado tantos rollos. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos son considerados los profetas literarios porque han dejado escritos. Y otros no, otros han pasado las tradiciones orales y por eso es que no se tiene mucha referencia de ellos también. Pero entonces vamos a ver que a algunos sí les fue dicho que tenían que escribir. Entonces ese fue el caso de Isaías, y en Isaías 38 dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Y es verdad, hasta el día de hoy tenemos el testimonio del profeta Isaías y es uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento, donde nosotros podemos tener tanta revelación, ver que estas promesas se cumplen hasta el día de hoy, y hay promesas que se van a seguir cumpliendo, ¿no? Vamos a ver el cumplimiento de todo ello. Y para eso también vamos a ver que Jeremías fue ese tipo de profetas también al cual Dios le hablaba muy claramente y lo tocó desde niño, ¿no? Algunos fueron tocados y llamados desde niños, tocados por el Espíritu Santo. Como el caso de Samuel, el caso de Jeremías, fueron profetas formados desde muy niños para el ministerio profético, y porque el mensaje que ellos traían era también un mensaje, pues obviamente muy importante para el pueblo de Israel. Entonces vamos a entender en términos hebreos cómo es que la gente designaba a los profetas, ¿no? Entonces vamos a ver que había un término que se traduce como profeta, o sea, cómo es que se les empieza a llamar profetas a ellos, porque nadie sabía que ellos eran profetas.
pero hay un término hebreo que se llama Naví, y ese término se traduce como profeta, ¿no? Alguien que recibe la, ¿cómo se dice?, el encargo de anunciar un mensaje. Entonces viene de esa raíz, así que muchos de ellos fueron específicamente llamados para anunciar mensajes que recibían, como ya hemos dicho, no solamente era por algo del espíritu que recibían en revelación, en visión, o como Dios los llamara. Entonces vamos a ver que en Éxodo 7 Jehová llama a Moisés, por ejemplo, dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta, ¿no? Entonces, en ese caso, Moisés fue un profeta de Dios, pero en Moisés vemos un ministerio más, que es el ministerio del apóstol, porque él fue enviado para cumplir una misión de libertar a los cautivos. Así que en él fluía perfectamente el ministerio de Jesús. Entonces a él le constituye a Aarón como su profeta. Entonces Aarón era el que iba a dar el mensaje. Así él no hablara, pero la manifestación del poder estaba con Moisés. Él tenía el respaldo de Dios de ir al frente. Dice, serás como Dios. No es que él era Dios, sino que serás como Dios, porque tenía que tener como si es un empoderamiento de parte de Dios, porque Faraón, acuérdense que en Egipto al faraón lo consideraban un dios. Entonces tú le tienes que dar el mismo rango de autoridad para confrontar los poderes de las tinieblas. Es por eso que ahí es donde surge el rango del apóstol, que tiene una autoridad mayor, superior, que es un representante de parte de Dios con el nivel de autoridad, ¿no?, que Dios le encarga. Es como su embajador. Bueno, luego vamos a ver otro término, otros dos términos que se llaman, uno es Roge y José, que significan ver y se traducen como vidente. Es por eso que por estos términos hemos visto cómo algunos vieron visiones muy claras y fueron videntes, o sea, tenían el don muy fuerte de la visión y a ellos se les consideraban videntes, ¿no? Como el caso de Samuel, que ya lo hemos visto, el profeta Samuel, él tenía visiones y lo llamaban muchos vidente a él, lo llamaban vidente. También vemos que otros profetas han fluido mucho en lo que son visiones, como ya hemos dicho, el caso de Ezequiel, el caso del profeta Samuel, el caso del profeta Daniel, han tenido claras visiones. Entonces ellos han tenido que escribir las visiones que ellos recibían. Luego vamos a ver otro cuarto término, y es menos usado y significa varón de Dios, que significa el Ish, el Joín. Y significa que el profeta es escogido y enviado por Dios, ¿no? Entonces ahí ya cambia más bien el nombre del vidente por profeta. Entonces por este tres tipos de nombres es que ellos fueron reconocidos, o como profetas, o como videntes, o como el hombre de Dios. Así vamos a leerlos en la Biblia, que los reconocen así. Entonces, vamos a ver también que la tarea de los profetas en el Antiguo Testamento es básicamente resumido en dos funciones. Ellos recibían el mensaje de Dios, ¿no?, mediante revelación, y ellos tenían que ir a declarar ese mensaje al pueblo de Dios directamente. Entonces, la Biblia nos muestra, ¿no?, que a través de todos esos profetas del Antiguo Testamento, cómo ellos desarrollaron sus vidas en relación con Dios para recibir las revelaciones, los mensajes. Y vemos un gran ejemplo de todos ellos, ¿no?, cómo es que se tiene que manejar la vida de un profeta, y también aprendemos de los errores que ellos cometieron también, ¿no?, como el caso del profeta Jonás. En él tenemos una gran enseñanza de cómo es cuando uno se resiste a entregar el mensaje de Dios y a clamar por un pueblo, porque eso es algo que los profetas tienen que hacer. Entonces vamos a ver que el llamamiento de los profetas del Antiguo Testamento primeramente era un llamamiento profético de juicio, porque Dios los tuvo que enviar para dar sus mensajes dar el mensaje de arrepentimiento antes que trajera el juicio,
porque dice que Dios no hace nada sin que, ¿no?, avise a sus siervos, los profetas. Entonces ellos recibían, le decía, ve y anuncia, ve y habla. Entonces ellos tenían que ir, así no los escucharan, ellos tenían que cumplir con eso. Luego vamos a ver que lo segundo es el llamamiento profético que ellos tenían, era de identificar lo falso y destruirlo sin ninguna compasión. Y uno de los profetas que expuso a los falsos profetas, vamos a ver que era Jeremías, y hay otro, el caso de Elías. El caso del profeta Elías y el caso del profeta Jeremías fue a los que más les tocó confrontar la falsedad, a los falsos profetas. Todos denunciaban, pero ellos tuvieron una confrontación muy frontal, ¿no? Y tenían que declarar la palabra de Dios, ¿no?, palabra de juicio, para que ellos se arrepintieran, porque si no les iba a venir destrucción. También vamos a ver, el tercer llamamiento profético era derribar todo aquello, obviamente, que no era de Dios. Entonces, algunos era exponer la iniquidad, como lo hablaron muy claramente en sus libros. Isaías, Jeremías expusieron lo que estaba oculto, escondido, la inmundicia del pueblo de Israel. Aún de entre los sacerdotes de la casa de Dios, ellos exponían todo eso. Así que ellos estaban llamados, ¿no?, como profetas a derribar. Y esa es una de las todos estos llamamientos proféticos se cumplen en la vida de un profeta. Estamos llamados a eso, a exponer la falsedad, a derribar lo que no es de Dios. Y luego tenemos que cumplir con el cuarto llamamiento, que es edificar y plantar. Lo que Dios dice que tenemos que, ¿no?, plantar todo lo que es de Él, todo lo que el Señor nos mande a edificar dentro de la casa de Dios, dentro del pueblo de Dios. Entonces, así fue como principalmente se caracterizaban estos profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces hemos visto claramente que esto era manifestado aún de una forma obviamente grandiosa, porque en aquel tiempo pues el Espíritu de Dios venía sobre ellos, para que a través de ellos se desatara el poder de lo alto, y ellos recibían pues esas revelaciones, ¿no? Y estaban exigidos a llevar un tipo de vida obviamente especial, tanto en alimentación como en vestimenta, como en forma de cómo llevar sus matrimonios, su familia. Algunos no sabemos si eran casados, no casados, no lo sabemos, no hay mucho testimonio de eso, pero de que Dios les exigía una gran demanda en su estilo de vida, eso sí lo sabemos. Luego vamos a ver los profetas del Nuevo Testamento. Entonces los profetas del Nuevo Testamento son los que surgen luego de la llegada del Pentecostés, porque acuérdense que los profetas llegan del Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista. Luego viene obviamente nuestro Señor Jesucristo, y cuando Él se va, Él desciende el Espíritu Santo, ¿no? Llega el día de Pentecostés y el Espíritu Santo derrama dones, ministerios, ¿no?, conforme a los llamados. Y ya luego, obviamente, conforme van ellos creciendo en la palabra, en la unidad del Espíritu, el Señor levanta líderes, levanta ancianos, levanta los ministerios que están llamados a hacer, ¿no? Entre ellos maestros, apóstoles, pastores, evangelistas, y entre ellos habían algunos profetas también. En Hechos 11, del 27 al 28, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, dice, el cual fue uno de los más conocidos en el Nuevo Testamento, dice, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces, él recibe una revelación, o sea, él se levanta a declarar esto como advertencia para los cristianos de aquel tiempo, que estaban llegando a Jerusalén, y el Señor estaba anunciando que iba a venir una gran hambruna. Entonces envía a su profeta para que ellos tomen precauciones y guarden obviamente reservas, ¿no?, para cuando llegue la hambruna. Luego vamos a ver que esto en el libro de
en el mismo libro de los Hechos, obviamente, que es donde se cuenta más de la historia de los profetas y apóstoles de aquel tiempo, y de toda la vida de la primera iglesia, ¿no? Del primer siglo. En Hechos 15:32 dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia en palabras. Entonces vemos que Judas y Silas, ¿no? Silas, que muchas veces acompañaba a Pablo en sus viajes, era un profeta de Dios. Entonces, esos son los que más se conoce en los libros de los Hechos. Y ahora vamos a ver quiénes son los profetas en la era actual en la iglesia, los de ahora. Mucha gente dice no, que ya no existen profetas, que eso ya fueron de antes, que no, y se niegan a aceptar que hay un mover profético, que Dios está restaurando el ministerio de los apóstoles y profetas en este final de los tiempos, porque evangelistas han habido toda la vida, pastores toda la vida, maestros toda la vida, pero se detuvo el mover apostólico y profético. Y es por eso que Dios me dijo, ¿no? El Espíritu Santo me dice, menciona que ahora hay profetas en la era actual de la iglesia. Y esos son los profetas contemporáneos, los de estos final de los tiempos. ¿Y dónde está la base bíblica? Cada vez que ustedes le pregunten no, pero que, o les digan que no hay y que no sé qué. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Y en Efesios 4, del 11 al 12, dice, y él mismo, habla del Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo se va a edificar el cuerpo de Cristo? Hasta el final de los tiempos, hasta que Jesús venga. A través de los 5 ministerios. Es por eso que estamos llamados a trabajar en equipos y parte del liderazgo son todos ellos, que fueron constituidos así. La cabeza es Jesús, pero nosotros, todos los que hemos sido llamados a los 5 ministerios, estamos bajo sujeción de Jesucristo para trabajar en equipos y para edificar al cuerpo de Cristo, perfeccionando, dice, a los santos para la obra del ministerio. Es por eso que muchas personas no han cumplido con esta labor y se han opuesto a lo que el Espíritu Santo ha estado queriendo hacer desde hace mucho tiempo. Pero ahora el Espíritu Santo dice ya no más, porque ya nadie va a poder detener este mover, porque Dios está restaurando el ministerio apostólico y el ministerio profético. Así que, como vivimos en el siglo XXI, ¿no? En toda esta intensidad de la tecnología, de ver los cambios, estamos viendo los eventos del final de los tiempos. Entonces, los profetas contemporáneos estamos llamados a fluir de una manera diferente a la que fluyeron en el Antiguo Testamento y a la que fluyeron en el Nuevo Testamento. ¿Se dan cuenta? Entonces, y en estos tiempos, ya lo que Dios está marcando son 2 cosas muy importantes para nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos 2 cosas muy claras, dos funciones muy específicas, donde vamos a preparar el camino del Señor para 2 cosas. Y eso es, primero, los profetas contemporáneos abren el camino para la restauración del ministerio apostólico y profético, edificando, consolando y exhortando a la iglesia del Señor, perfeccionando a los santos para la obra del ministerio y prepararnos, ¿no? Para el gran avivamiento mundial o la gran cosecha al final de los tiempos. Eso es el encargo que tenemos en este final de los tiempos. Nosotros ya nos tenemos que enfocar en que tenemos que cumplir lo que dice Efesios, lo que el Señor nos ha dicho, ¿no? Por eso parte de este entrenamiento es dar estas enseñanzas proféticas para edificar al cuerpo de Cristo, ¿no? Edificarlo, exhortarlo, consolarlo. Y prepararlo a través de entrenamientos, a través de capacitaciones, prepararlos para la obra del ministerio, enfocados primeramente en que estamos ya viviendo los tiempos ya finales, donde vamos a ver primeramente la cosecha del final de los tiempos y tenemos que prepararnos, porque se va a derramar el Espíritu Santo a nivel mundial. Imagínense si ahora hay problemas para entender las cosas proféticas
Imagínense lo que va a ser cuando se derrame a nivel mundial. Entonces, y va a venir tanta cosecha que tú no vas a saber vas a necesitar muchos obreros para la obra. Entonces hay que preparar obreros de distintas maneras. Entonces, los profetas tenemos que prepararnos en alistar compañías de profetas, levantar escuelas proféticas, adiestrar tutores proféticos, empoderar a los hijos espirituales, levantar las nuevas generaciones de profetas, niños, jóvenes, conectarnos con los adoradores proféticos, los danzores, los músicos y tantas cosas que hay que hacer. ¿Ya? Entonces, eso es lo que el Señor primeramente nos está demandando a los profetas contemporáneos. Y eso podemos leerlo en Efesios 2, del 19 al 22, donde dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que aquí queda muy claro que la piedra angular, la base de todo edificio, dice, ¿no? Del cuerpo de Cristo, dice, es Jesucristo. Él es la piedra angular, Él es la base de todo, donde se construye todo. Pero habla, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces ahora podemos entender por qué ha sido tan rechazado, ha habido tanta oposición para que se restaure el ministerio apostólico profético. Es por esto, porque en esa manera vamos a estar bien coordinados, creciendo para ser un templo santo del Señor. Porque sin profetas no se puede exponer la falsedad, no se puede derribar lo que no es de Dios. Porque el profeta complementa al apóstol, que es el que tiene la visión de la construcción, es el que trae los diseños del cielo para edificar la obra. Entonces, eso es lo que le falta al cuerpo de Cristo y por lo que no ha podido expandirse, ni desarrollar, ni manifestar la gloria de Dios en las naciones. Así que en estos tiempos estamos llamados a esto. Así que esta es nuestra primera misión, ¿no? en nuestro camino. Y la segunda, obviamente, es preparar el camino del Señor para la segunda venida de Cristo. Y ese camino es el camino de la santidad y la justicia. En Apocalipsis 19, 7, 8 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que la novia, la iglesia, se tiene que preparar para estar vestida de lino fino. Dice, el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué significa? Que ya dejaron de hacer lo malo, que ya se limpiaron de la iniquidad, que ya sacaron toda la inmundicia, que dejaron de hacer injusticia, que ya entraron en ese carácter de entender que su carácter tiene que ser transformado al carácter de Cristo, aprender a vivir en santidad, no en santurronería ni religiosidad, sino en santidad, en cada día ser perfeccionados por el amor de Dios, en cada día tener el corazón de Dios, para tener misericordia, para tener piedad, para tener amor, fluir en amor unos a otros, edificándonos, ayudándonos, levantándonos, orando unos por otros. Entonces, hasta encontrar esa perfecta unidad y prepararnos para recibir a nuestro Señor Jesucristo, que ya está pronto a venir. Así que hasta aquí llegamos con esta clase y podemos entender mucho mejor a qué nos ha llamado el Señor como profetas de Dios, qué es lo que tenemos que hacer como líderes proféticos. Así que hay mucha tarea por hacer, hermanos, así que los animo a seguir adelante y que nuestro Señor Jesús sea siempre glorificado en cada cosa que hagamos, como profetas, como siervos de Dios, como ministros, como hijos de Dios. Eso es lo más importante. Y preparémonos para la venida del Señor, que está pronto a llegar. Así que muchas bendiciones y será hasta una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Bye bye.